Bueno, dame la temperatura actualizada a esta hora. 13 grados, 44% el nivel de humedad. Bueno, nos metemos en el plano de la economía. Vamos a hablar con Eugenio Marí, que no necesita de mayores presentaciones. ¿Qué tal, Marí? Gusto en escucharlo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿cómo se vive o cómo se puede sostener en el tiempo un país con una economía con 16 versiones de dólares diferentes? Bueno, a ver, estamos ante una situación realmente insólita por dos cuestiones, diría. Primero, porque es algo que ya vivimos en Argentina. Entonces estamos haciendo una suerte de revival de algo que ya hicimos y que nos salió muy mal, que llevó a la economía argentina a crisis macroeconómicas, crecimiento de la pobreza, en fin. Ahora, dicho eso, además, lo otro que tenemos es que tener 16 tipos de cambios diferentes, que además uno los puede combinar como más o menos le guste, es como si uno tuviese una calle y tuviese 16 tipos diferentes de semáforos en las esquinas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en esa ciudad? Bueno, lo que va a pasar es que en cada esquina va a haber un choque. ¿Por qué? Porque nadie sabe exactamente cuál es el semáforo que vale. Uh-huh. Entonces, a la economía le está empezando a pasar cada vez más eso, ¿sí? Y que la economía choque, lo que significa es menor actividad económica, menor creación de empleo más precarizado, más informal, menores salarios y más pobreza. Bien, bien. ¿Cuánto tiempo soporta, cree usted, la economía argentina así, de esta manera? Bueno, todo depende cuánto soportemos los argentinos que la actividad económica caiga y cuánta pobreza estemos dispuestos a tolerar. Lamentablemente, en la región tenemos ejemplos de sociedades que han llevado esta situación al extremo, como es, por ejemplo, el caso de Venezuela, que superó el 90% de pobreza y entró en una hiperinflación de varios años. Es decir, bueno, la solución no la tiene Massa, ni siquiera el presidente o vice, la tiene la población. Bueno, a ver, hay una realidad que es que nuestros representantes son elegidos en elecciones, con lo cual hay una suerte de responsabilidad de la sociedad argentina de votar propuestas que tengan madurez desde el punto de vista político, institucional y económico. Luego, obviamente, hay una responsabilidad que tienen los funcionarios, que es una responsabilidad directa sobre el manejo de la política económica, que hoy está siendo más que manejo, es un desmanejo de la política económica y que por eso tenemos inflaciones que anualizadas son del 120%. Uh-huh. Bien. Bueno, es decir, hay en estos momentos un coloquio en Mar del Plata, que es el tradicional coloquio de ideas, están al unísono, ¿no? Todo lo empresariado, grande, pequeño, mediano, hablando de lo mismo, ¿no? Pidiéndole al Estado Nacional que baje drásticamente el gasto público como para poder comenzar a controlar la inflación. ¿Usted cree que esto es posible teniendo en cuenta el camino que está tomando el ministro Massa en materia económica? A ver, la baja del gasto público no es solo posible, sino que en la situación argentina actual es imprescindible. Y en este sentido, tenemos que pensar que bajar el gasto público no es necesariamente bajar el gasto en educación, en salud, en seguridad, y cuestiones que los argentinos, la sociedad argentina, considera que son útiles que lo lleve adelante el Estado, sino que implica eliminar gran parte del mal gasto que hoy se realiza en Argentina. A ver, para dar un ejemplo concreto, en la Patagonia Argentina hay una empresa pública, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que produce carbón, prácticamente en realidad no produce carbón, muy poquito, que no tiene ninguna utilidad, ¿sí? Y que va generando pérdidas de miles de millones de pesos todos los años, que tiene miles de empleados y que básicamente la estamos pagando entre todos. Y uno se pregunta, bueno, ¿eso para qué existe? Y la realidad es que no hay ningún buen motivo para que eso exista.
Salvo que sea una caja política. Bueno, y ahí está la cuestión que hablábamos un poquito al principio. Estas cajas políticas realmente existen por miles, diría, en todo el país. Y acá es donde un poco sí está el rol de la sociedad. ¿Sí? La sociedad tiene que empezar a reclamar la desaparición de estas cosas. No podemos tolerar que existan empresas públicas que básicamente no tengan ningún tipo de utilidad, que existan dependencias del Estado Nacional que no generan nada a la sociedad, ¿sí? Entonces, todas estas cosas sí son parte de una demanda que tiene que empezar a surgir de la sociedad argentina por un manejo de los recursos del Estado mucho más responsable. Bien. Marilo, cambio de tema para finalizar. Tengo aquí un PDF, estoy viendo a través de la compu, con un trabajo muy minucioso que habla de que casi la mitad de lo que se recauda de impuestos son impuestos temporales. ¿Qué significa esto? Bueno, este es un trabajo que hicimos de la Fundación Libertad y Progreso, básicamente analizando cuáles son o qué participación tienen los impuestos que se pusieron, digamos, de manera transitoria, ¿sí? Que el Congreso aprobó su implementación por un determinado periodo, ¿sí? Que en general son periodos de emergencia, ¿sí? En situaciones en las cuales Argentina transita una crisis, como por ejemplo fue a principios de la década del 90, 2002, en fin. Y son impuestos que luego que se fueron quedando, ¿no? Se fueron prorrogando su vigencia y entonces cada vez se fueron acumulando más y más y más. Y al final del día, hoy, si analizamos esto, nos encontramos con que prácticamente la mitad de lo que se recauda de impuestos corresponde a impuestos que en realidad eran transitorios, ¿sí? O sea, que deberían haber desaparecido. Y esto responde justamente a que estos impuestos en parte están financiando el gasto público improductivo, ¿sí? Que mencionábamos antes, las cajas políticas, por ejemplo. Correcto. Entonces, como no hay un desarme de esas cajas políticas y de ese gasto público improductivo, estos impuestos lo que se hacen es cada vez se prorrogan cada vez más, por años y años y años. Bien. El economista Eugenio Marí. Marí, muy amable y que tenga un buen fin de semana. Por favor, muchas gracias a ustedes.